Hola y bienvenidos a la semana 15. Hoy veremos el proyecto 2, la primera semana del proyecto 2. Revisemos de qué consiste esta primera semana. Las actividades de la primera semana tienen que ver con las materias de biología, lengua y literatura y física. En esta ocasión tenemos 4 actividades. Una de esas actividades trata sobre el origen de la vida, la evolución y las leyes que rigen la naturaleza. Nos piden que leamos el siguiente fragmento. Una vez que lo leas, tienes que leerlo. Te pide que respondas algunas preguntas en tu cuaderno antes de pasar a la actividad 2. Estas preguntas son: ¿por qué se reconoce algunos elementos de la naturaleza como seres vivos desde la cosmovisión andina? ¿Cómo definirías qué es la vida? ¿Cómo se originó la vida? Y aparte de la andina, ¿conoces otras cosmovisiones que aborden el tema de la vida? Si revisamos estas tareas, estas preguntas de la actividad 1, aquí las he respondido desde mi punto de vista. Ojo, tú tienes que leer, investigar y tener tu propio punto de vista. Si lees un poco, verás que el sol se lo considera como un dios o un ente viviente porque da vida. Sin el sol, las plantas mueren. Sin plantas, los animales herbívoros mueren. Sin animales herbívoros, los animales carnívoros mueren. Y uno de los animales carnívoros es el hombre, también es herbívoro. A los animales también se los considera seres espirituales, porque se cree que en ellos están los espíritus de los antepasados, y también como guardianes de los bosques. A la luna, que marca el paso del tiempo, y también como consorte del sol, es decir, como esposa del sol. El agua como dadora de vida. Sin agua, todo se muere. ¿Cómo definirías vida? Esto te lo dejo de tarea a ti. En verdad es muy complejo definir vida. Hay diferentes formas de vida. Vida es algo que nace, crece, tiene un ciclo de reproducción y finalmente muere. Eso es desde la parte científica. Puedes definir vida desde la parte filosófica, puedes dar tu propia definición de vida. Es algo que te lo dejo libre para que escribas. Ya te he dado algunas ideas y una definición. ¿Cómo se originó la vida? Bueno, en realidad no existe una teoría única que nos diga cómo se originó la vida. Es por eso que aquí te he puesto que no existe una teoría cierta sobre el origen de la vida. Más bien es un tema que aún se encuentra en debate. Tenemos diferentes teorías del origen de la vida. La teológica, que nos dice que Dios creó todo. La panspermia, que nos dice que la vida vino en cometas, en asteroides hacia la Tierra y aquí se desarrolló. Tenemos la teoría de la sopa primordial, que nos dice que la vida se originó en la Tierra hace miles de millones de años debido a las reacciones químicas que se dieron en la atmósfera primitiva. Y tenemos otros tipos u otras teorías sobre el origen de la vida. También tenemos una teoría sobre el origen de la vida desde diferentes culturas, otras cosmovisiones que nos muestran cómo se originó la vida. Básicamente estas cosmovisiones se centran en el origen de la vida, pero el origen de la vida refiriéndose con mayor énfasis al ser humano. Y aquí te he escrito algo. En todas las culturas se aborda sobre la vida. Las religiones lo hacen. Cada pueblo en este planeta tiene una concepción sobre cómo se originó la vida. Y eso cae en el campo de la fe. Es decir, creen. Por ejemplo, en la mitología griega, el hombre fue creado a partir del barro, por Prometeo, quien le daría el fuego para que se protegiera, para que se cuidara, para que se calentara en las noches, cocinara sus alimentos. Es importante decir que antes de que el hombre fuera hecho de barro, también fue hecho de oro y de hierro. También tenemos la creación, según los mayas, en la cual los dioses 2 veces trataron de crear a la humanidad, y las 2 veces fallaron, y llamaron a dioses cada vez de menor rango para que los ayuden a crear. La primera trataron de hacerlo con barro, pero los humanos no pudieron emerger del barro y además eran tontos y sin alma. Luego intentaron con madera, y estos humanos se movían y hablaban, pero eran perezosos y no tenían voluntad. Y finalmente crearon a los humanos con una masa de maíz mezclada con la sangre de los dioses, y es así como surgió la humanidad, para los mayas. El mito inca de la creación es un poco más conocido. Los pueblos de los Andes centrales entendían los orígenes de cada pueblo de manera aislada, como apariciones divinas a partir de algún hecho natural conocido como Pacarina. El origen del hombre recae sustancialmente en los hijos del sol, Manco Cápac y Mama Ollio,
quienes salieron del lago Titicaca y dieron origen a los incas del Cusco. Bueno, hay más cosmovisiones en Japón, en la India, en China, en las diferentes regiones de África, en Norte, Centro, Sudamérica. Por todos lados tenemos un origen de la vida diferente. ¿Y quién está en lo cierto? Como te dije antes, esto cae en el campo de la fe. Si lo crees, es verdad para ti. Vamos a la actividad 2. En esta actividad 2 también tenemos una lectura sobre el origen de la Tierra, o mejor dicho, sobre el surgimiento de la vida en la Tierra. Nos explica cómo se cree que se dio paso a la vida en la Tierra, es decir, la teoría de la panspermia. En este caso con la caída de asteroides, meteoritos, incluso choque de cometas, cómo se formó la Luna, y nos dice que se formaron diferentes moléculas. Estas moléculas son la estructura básica de la vida. Sin estas moléculas no existiría la vida como la conocemos ahora. Y estas moléculas se cree que se originaron a partir de los gases que tenía al inicio la Tierra en su atmósfera. Y entonces, después de leer esta información, nos hace estas preguntas y nos pide que las resolvamos. Entonces vamos a ver más o menos en qué consisten las preguntas. La pregunta 1 nos dice: ¿qué objetivo en común tenían los investigadores como O'Brien, Miller y Urey? Bueno, acá te he puesto más o menos las respuestas. Te sugiero que lo leas. Si algo está mal, que lo mejores, o mejor dicho, si algo quieres mejorar, puedes hacerlo. No se trata de copiar tal como está, recuérdalo, también debes pensar. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos tres científicos? Tenían un objetivo: intentaban demostrar que la vida en la Tierra se originó por las reacciones químicas de la atmósfera primitiva. Esa atmósfera que contenía CO2, metano, amoníaco, azufre y agua en forma de vapor. ¿Por qué la observación y experimentación son acciones fundamentales dentro de la investigación científica llevada a cabo por estos tres investigadores? Bueno, se necesita para demostrar las hipótesis que el investigador se plantea desde el inicio de su trabajo. ¿Por qué la ciencia se ha interesado en tratar de explicar el origen de la vida? El origen de la vida en la Tierra es un misterio. Nadie sabe cuál es el origen de la vida. Te digo, el origen de la vida en la religión es una cuestión de fe. Y la ciencia intenta recrear, si puede demostrar que se puede hacer vida en un laboratorio. Si logra demostrar que puede hacer vida en un laboratorio, podrá diseñar nuevas formas de vida. Actualmente se cree que el coronavirus, el COVID-19, el que causa la enfermedad del COVID-19, ha sido diseñado en un laboratorio. Pudo haber sido modificado. Los virus pueden actualmente ser modificados, pero no pueden ser creados desde la nada en un laboratorio. Aún no llegamos a esa tecnología. ¿Y qué lograremos con eso? Con crear vida. Con ello se lograría avances en la medicina, porque seríamos capaces de recrear un ADN, obviamente en la biología. De hecho, se abre un campo de infinitas posibilidades a nuevos descubrimientos que aún puede que no tengamos ni idea. Y algo drástico: una vez que el hombre logre crear vida, se convertirá en una especie de Dios. Y eso no resulta tan agradable. ¿Por qué existe la necesidad de recrear los fenómenos físicos de la Tierra primitiva? Bueno, sin la recreación de estos fenómenos, el experimento que se lleva a cabo no tendría validez científica, simplemente no serviría. Por eso se tiene que recrear las condiciones físicas de una Tierra primitiva para demostrar que se pudo haber formado la vida con esas condiciones. ¿Qué materiales probablemente utilizaron? Obvio, material de vidrio, de laboratorio. Esto evita la contaminación en los experimentos. Electrodos para simular los rayos, gases probables que existieron en la atmósfera primitiva, y finalmente el agua. También tuvieron que utilizar termómetros, cronómetros, pHímetros, tuvieron que utilizar seguramente detectores, cromatógrafos, ¿sí? Un montón de equipo para demostrar que los compuestos que estaban formándose eran los pilares fundamentales de la vida, o son los pilares fundamentales de la vida. ¿Conoces alguna investigación que se desarrolla en la actualidad de gran relevancia para la humanidad? Pues sí, hay muchas investigaciones que se hacen en la actualidad que pueden ser de gran relevancia para la humanidad. Tenemos el desarrollo de las computadoras cuánticas, tenemos también el estudio en ingeniería genética del ADN, la modificación del ADN en bacterias, virus, ¿sí? Y en población de seres humanos pueden llegar algún día a modificar el ADN. Ya se está haciendo experimentos, pero aún no se logra hacer
que estas pruebas sean 100% funcionales y no tengan ningún problema o efecto secundario para el ser humano. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues se puede activar o desactivar genes del cuerpo. Estos genes que permiten, por ejemplo, detener el envejecimiento. Imagínate mantenerte de 20 años, 25 o 30 años toda la vida. También te permite regenerar partes amputadas del cuerpo, como brazos, alguna pierna o una oreja, regenerar tejidos y órganos. Imagínate que tienes un cáncer al estómago, entonces simplemente se te pueden crear un nuevo órgano y sustituirlo, y ya no tendrías problemas de incompatibilidad. Es algo alucinante. Otro campo es el de la nanotecnología. Actualmente se escucha mucho sobre que las vacunas vienen con chips integrados que van a controlar a la humanidad. Pues no es cierto, porque todavía los chips no son tan pequeñitos como para que vengan una vacuna. Además, no tiene ningún sentido que vengan una vacuna chips. Sin embargo, lo que se quiere hacer con la nanotecnología es llegar a tener, obviamente, estos chips integrados, pero que se comporten como unas partes de nuestro cuerpo que le den un incremento de capacidad. Ejemplo, ver extremadamente bien, tener una memoria increíble con acceso a toda la internet sin necesidad de disponer de un teléfono móvil, resistencia física, ¿sí? Es decir, una mejora artificial de todas las capacidades con las que puede soñar un ser humano y más allá de las cuales uno nace, con las cuales uno nace. Nos pide también que leamos las páginas 23 y 24 del libro de texto integrado de Biología 1 e identifiquemos los pasos del método científico. Bueno, los pasos del método científico te los he puesto aquí, esto no es necesario hacerlo. Sin embargo, todo empieza con observar. Veo algo y me pregunto, ¿cómo es que sucede eso? Y entonces, luego de hacernos las preguntas, nos hacemos una hipótesis. Yo creo que eso sucede por un motivo, por otro motivo o por otro motivo. ¿Qué es el siguiente paso del método científico? Pues experimentar. Empiezas a modificar las condiciones y a experimentar. Se llega a una conclusión y finalmente los resultados son reportados. Y una vez que están reportados, hemos completado la parte del método científico. De nuevo aquí, en cualquiera de estas fases pueden surgir de nuevo otra observación, otras preguntas que nos hacemos, nos vamos por otro lado, pero siempre tenemos que llegar a resultados. En el método científico siempre hay resultados. Vamos con la siguiente actividad, la actividad 3. Veamos en qué consiste la actividad 3. De nuevo, tenemos que leer un texto, tenemos que analizar ese texto y tenemos que responder algunas preguntas acerca de ese texto. Y estas son las preguntas que debemos hacer. Nos pide que elaboremos un párrafo con tu punto de vista, pero ¿sobre qué? Acerca del rol de la evolución como proceso responsable del cambio y diversificación de la vida en la Tierra. También nos pide que usemos la información sobre el origen del ser humano actual expuesta en la página 107 del texto de Biología 1, para inferir cómo el proceso de migración está relacionado con la selección natural y con la evolución. Si vemos aquí estas respuestas, nos dice, bueno, ese es el párrafo, y nos dice lo que he puesto. La evolución es la responsable de permitir que las especies se adapten a su ambiente. Si una especie pierde la capacidad para sobrevivir en una zona determinada, ya sea porque su alimento ha desaparecido, existen más depredadores que la empiezan a cazar, a tener como presa, o simplemente las variaciones del clima le impiden sobrevivir, es decir, vivía en un ambiente húmedo y de repente se secó, o vivía en un ambiente seco y de repente se inundó. Y también por reproducción, es decir, sus ciclos reproductivos empezaron a cambiar. Esta especie tiene que buscar la forma de sobrevivir y para eso puede migrar, irse a otros lugares, cambiar sus hábitos y con ello a lo largo de muchas generaciones la llevará a un cambio en su morfología y fisiología. ¿Qué quiere decir un cambio de morfología? Quiere decir que si tenía garras, ejemplo para trepar árboles, y luego la especie se encuentra en un lugar donde no hay árboles, solamente tiene arbustos, entonces sus garras irán desapareciendo poco a poco. Lo mismo, si no tenía un gran pelaje, digamos que porque vivía en una zona cálida y de repente pasa a vivir en una zona que es muy muy fría, entonces su pelaje se desarrollará más para mantener el calor de su cuerpo. Entonces son diferentes cambios en su morfología y obviamente en su fisiología, que pasa a consumir un tipo de animales
a otro tipo de animales, incluso puede consumir animales que son venenosos o potencialmente venenosos hasta que se acostumbra a comerlos y se convierte en una especie diferente a la de sus antepasados. Es decir, esto pasa después de miles de años, no pasa enseguida. En los virus y en las bacterias pasa enseguida, pasa en meses, pasa en pocos años, pero en animales demora miles de años en ocurrir un cambio. Nos dice que utilicemos la información sobre el origen del ser humano actual expuesta en la página 107 del texto de biología. El texto de biología, bueno, es el texto integrado de biología, física y química, el que tenemos que revisar. Entonces vamos a la página 107 de ese texto, lo leemos y nos pide que inferir cómo el proceso de migración está relacionado con la selección natural y con la evolución. Bueno, aquí lo que he puesto es que cuando una especie migra, lo hace hacia lugares con condiciones parecidas a su lugar de origen, o con condiciones que puedan ser más duras, es decir, tener más sol, más luz solar, más calor, ser más húmedo, tener más precipitaciones, estar seco, ¿sí? No necesariamente un lugar que tenga más sol está húmedo, sino puede ser seco, puede ser húmedo, puede ser pantanoso, puede ser un bosque, puede ser una pradera, puede ser un desierto. Entonces la especie migra y esto hace que la especie cambie su manera de alimentarse. Si antes se alimentaba de frutas, ahora puede alimentarse, no sé, tal vez de lombrices. Cambia su forma de refugiarse, cambia su forma de cazar. Sus crías adquieren nuevas habilidades o nuevas características para sobrevivir y desarrollan mejor estas habilidades que sus antepasados. Se adaptan más y las crías que mejor se adapten son las que van a sobrevivir. Y esto hace que la migración haga que las especies triunfen en un nuevo ambiente. Me pide que responda a las siguientes preguntas en el cuaderno. ¿Qué relación tiene la variación con la selección natural y la evolución? Bueno, la variación es muy importante. Cuando hablamos de variación estamos hablando de variación genética. La variación genética podemos hablar en animales, en plantas, en microorganismos, en cualquier ser vivo. Específicamente en plantas hablamos de la variación genética y esta variación le provee a la planta ciertas características que le dan ventaja contra otras plantas. Por ejemplo, pueden ser más resistentes a las enfermedades o al ataque de animales. Pueden adaptarse mejor a vivir en zonas secas, en zonas áridas, en zonas lluviosas, en zonas con mucha luz solar o con poca luz solar. Entonces eso hace, la variación genética les da esa característica a las plantas. Y nos pide o nos dice, ¿por qué esta situación es beneficiosa para el campo de la alimentación? Pues tener una variación genética es muy importante para la alimentación. ¿Por qué? Si tenemos dos especies, por ejemplo, pongamos dos especies de maíz, la una es muy resistente a las enfermedades, a los hongos, al hongo del maíz, el hongo del maíz, esa cosa negra que se le queda a la mazorca del choclo, es un hongo que ataca al maíz y si ataca toda la plantación, entonces se pierde hectáreas, toneladas de maíz. Pero si tenemos una planta resistente a ese hongo, entonces podemos sembrar con mucha confianza y saber que vamos a tener una cosecha. Sin embargo, esta especie puede que sea resistente, pero que dé un poco rendimiento. Es decir, cada planta de maíz nos dé una sola mazorca. Y por el contrario, tenemos otro tipo de maíz, en la cual cada planta de maíz nos da 3 mazorcas, 5 mazorcas, estoy exagerando, pero puede ser. Entonces lo que se hace es cruzar a estas dos plantas y adquirir la característica de ambas, es decir, es más resistente a los hongos y nos da mayor cantidad de maíz. Y entonces la variación genética lo que logra es esto, tener tantos individuos que sean resistentes a una cosa, que tengan mayor productividad y poder mezclarlos, poder cruzarlos, no mezclarlos, sino poder cruzarlos y obtener características beneficiosas que nos permitan a nosotros tener un mayor rendimiento con una menor pérdida de alimento. Vamos a la actividad 4. Bueno, en la actividad 4, si la revisamos, de nuevo nos da un texto, nos pide que leamos, nos habla sobre las leyes de Newton y de Einstein. Bueno, Einstein no se considera ley, sino teoría. Y lo de Newton sí se considera ley. Hay una diferencia entre ley y teoría. Sin embargo, lo de Newton también podemos decir que es una teoría de la gravedad, la primera que existió.
Y nos pide que analicemos el texto anterior y determinamos dos semejanzas y dos diferencias de las leyes de Newton y Einstein. Aquí podríamos cambiarle simplemente por teorías. Semejanzas, pues ambas estudian la interacción entre cuerpos, es decir, la interacción entre la Luna y la Tierra y el Sol, la Tierra y otros planetas, entre cuerpos de masa, de una gran masa. Y se basan en la matemática para predecir eventos futuros. ¿Sí? Utilizan la matemática para decir cuándo ocurrirá un eclipse solar, cuándo ocurrirá un eclipse de luna, cuándo pasará cerca un asteroide, un cometa. ¿Y cuáles son sus diferencias? Pues Newton no explica cómo se produce la gravedad, no lo hace. Einstein sí explica cómo la gravedad interactúa con la materia. Newton se basa en un universo estático, es decir, el universo siempre ha estado así como lo vemos ahora, pero Einstein se basa en su teoría, se basa en un universo que cambia. Usando la teoría de Einstein se demostró que el universo está en expansión y no se encuentra estático, como pensaba Newton en su tiempo. Y nos pide que leamos el texto de física, el texto integrado, sobre las leyes de la naturaleza, y tenemos las leyes de Newton. Nos pide que leamos los conceptos de física de las páginas 56 a las 66 del texto integrado de primero de BGU y respondamos las preguntas 10 y 14 de la página 64. Aquí tenemos el texto integrado. Si nos pasamos a la página 64, es esta de acá, y nos da las preguntas 10 y 11. En estas preguntas 10 y 11 nos dice lo siguiente. 10. Si un muchacho golpea una pelota de tenis con una raqueta, la pelota adquiere un movimiento acelerado, mientras que el muchacho no adquiere aceleración alguna. Este hecho está en contradicción de la tercera ley de Newton. Justifica tu respuesta. Pues en realidad no está en la contradicción de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos dice que a toda acción tenemos una reacción igual y del signo contrario. Eso no contradice esa tercera ley de Newton. La fuerza aplicada por la raqueta y recibida por la pelota es igual. Nada más que hay una diferencia. La pelota tiene una masa muy pequeñita y la masa de la raqueta es mayor. Y súmale a la masa de la raqueta también la masa de la persona que se encarga de golpear la pelota, con lo cual tenemos una enorme masa golpeando a una masa pequeña. Y entonces la acción y la reacción que puede haber entre la pelota y la persona va a ser igual, pero va a tener más impacto en la pelota por tener una masa menor. Y finalmente 11, una bola de billar rueda por una mesa con velocidad constante y choca con otra bola que inicialmente se encuentra en reposo. En este momento la primera bola se detiene y la segunda se pone en movimiento. Me pide que justifique estos hechos a partir de las tres leyes de Newton. Pues bueno, al inicio la bola de billar rueda con una velocidad constante, suponiendo que es una velocidad constante, y lo hace porque una fuerza ha impactado en la bola. En este caso estamos hablando de la primera ley de Newton, es decir, fuerza es igual a la masa por la aceleración. Una vez que la bola de billar se encuentra en movimiento, tenemos que mantiene su velocidad debido a la inercia, ya que la inercia es una resistencia al cambio. Sin embargo, esa resistencia al cambio va disminuyendo por el rozamiento que tiene con la superficie por la cual está rodando. Y finalmente, choca contra otra bola. Y aquí actúa la tercera ley de Newton, que nos dice que a toda acción le sucede una reacción igual y de signo contrario. Y esta ha sido la revisión de la semana 15, el proyecto número 2, la semana 1 del proyecto número 2. Ha sido un gusto poder dar mi punto de vista sobre esta tarea. Espero que te haya servido, que puedas hacer tú con tu propio punto de vista, guiándote en lo que he puesto como una ayuda. Hasta pronto.